Buen día, Norman. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Norman García es quien nos acompaña, es precisamente especialista en ciberseguridad. Bienvenido, Norman. Muchas gracias, Paola. Norman, bueno, quiero conversar con usted acerca de lo que ocurrió en Ecuador y usted tiene experiencia también de lo ocurrido en El Salvador. La semana pasada Apple emitió dos alertas, si bien es cierto, usted me decía que a través de esas dos alertas se pueden haber registrado muchos más casos que no están, digamos, en el conocimiento público sobre este tema de que el software Pegasus estaría, digamos, ingresando a estos dispositivos de estas personas. Pero para empezar, quiero preguntarle, Norma, ¿qué es Pegasus o qué son los software espías? Bueno, para empezar, un software espía hace exactamente eso, realizar una labor de espionaje en tu dispositivo, así como un espía clásico, ¿verdad? Las agencias de inteligencia que existen, un software espía va a ver todo lo que estás haciendo en tu dispositivo, en tu teléfono. Pegasus es uno de ellos, de hecho es considerado un software espía de grado militar, muy conocido a nivel mundial y uno de los más invasivos de lo que se tiene conocimiento por el momento y estudios de lo que hacen. Es desarrollado por una empresa israelita llamada Grupo NSO y está enfocada eh, a hacer un producto para gobiernos. El grupo NSO públicamente lo ha mencionado que este tipo de software de grado militar Pegasus solamente lo venden instituciones de gobierno, que nunca lo venden o sus clientes no son empresas privadas, sino solamente instituciones de gobierno que lo quieran utilizar como una labor, que lo quieran usar con el fin de mejorar los niveles de seguridad de sus países, que obviamente se puede tergiversar y convertirse en una herramienta de espionaje como se ha visto en diferentes países. Ahora, Norma, ¿cuántos softwares espías se han detectado en el mundo? Es decir, Pegasus es uno y es uno de los más sofisticados, entiendo, ¿no? Pero hay otros más, ¿cuántos son? Y si es que se puede conocer los nombres. Sí, hay bastante, fíjate, de hecho esto viene desde hace mucho tiempo. Anteriormente, uno de los más famosos fue, por ejemplo, eh, uno desarrollado por una empresa italiana llamada Hacking Team, y han habido otros en el tiempo. No es el único, Pegasus no es el único, pero se tiene conocimiento de que es de los más invasivos que existen y de al menos uno de los que más se han podido estudiar y de los que más se saben que han logrado tener mayor alcance a nivel mundial en temas de infecciones. Pero una cantidad exacta no podría decirte. También hay que tener en cuenta que existen otro tipo de software. Por ejemplo, estamos hablando de este Pegasus, pero este es un tipo de software espía. Pueden existir otros software que infecten tu teléfono o software maliciosos, para no estarlo llamando espía, sino software maliciosos que pueden infectar tu teléfono de cierta manera y a distintos niveles. Una cantidad exacta no te podría dar ahorita, pero sí existen bastantes. Norma, precisamente enfocándonos ya a Pegasus, digamos, porque es lo que se conoce en Ecuador, que sería este software que estaría afectando a estos dos dispositivos de los dos casos puntuales que conocimos, tanto el del activista Gabriela Panchana como el del exdirector de Segura EP en Ecuador. ¿Cuáles son estas herramientas o metodologías que utilizan precisamente los especialistas de ciberseguridad para confirmar que haya la presencia de Pegasus o de otro software espía en los dispositivos móviles? Digamos, entendiendo que con lo que habíamos conversado la semana pasada, Pegasus es muy difícil de detectar, ¿no? Precisamente por todo este tema del nivel alto sofisticado que utiliza para el tema de espionaje. Fíjate que existe una herramienta que fue desarrollada por el Laboratorio de Seguridad de de Amnistía Internacional, esta organización basada en Londres, que ha trabajado en conjunto con el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto y Amnistía Internacional, Laboratorio de Seguridad, desarrolló esta herramienta que está disponible al público llamada MBT. Requiere obviamente de un conocimiento técnico, pero si se tiene, uno lo puede instalar en su computadora, conectar el teléfono y hacer un análisis a través de este programa. Este programa funciona igual que un antivirus. Recordemos, cuando tenemos un software antivirus necesitamos una base de datos de información o de virus con qué cotejar
los archivos infectados. Entonces, igual, este programa igual lo que hace es cotejar información del sistema del celular, no la información personal, sino información del sistema del celular, para cotejarla contra bases de datos que existen para determinar si está infectado o no. Hasta el momento es la herramienta más ampliamente conocida, utilizada para detección de virus espías o de virus maliciosos. Norman, ya enfocándonos netamente en Pegasus, precisamente la semana pasada que conversábamos, usted me explicaba que generalmente son los gobiernos, o de lo que se ha podido monitorear, son los gobiernos quienes contratan, digamos, el servicio del software, y que ahí precisamente se aplicaría a perfiles que manejan información privilegiada, y ahí están los periodistas, activistas, defensores de derechos humanos. Entonces, la pregunta aquí es si es que existen medidas, no sé cómo decirlo, como reales o medidas verídicas que ayuden a la mitigación contra este software, es decir, para que las personas que están siendo blanco de estos ataques puedan realizar algún tipo de actividad para ser menos este blanco de este software. Sí, ahí Emilia, con esa palabra que acabas de decir, sobre ser menos, ¿verdad? No es asunto de no, yo diría que no hay que tener esa creencia que nos vamos a poder proteger 100% en un mundo digital. Es muy complicado o muy incierto decir que voy a tener una seguridad 100%, que voy a ser infalible ante un ataque, porque en cualquier momento puede pasar, pero sí podemos tomar algunas medidas para ponérsela más difícil a nuestros atacantes, que no nos puedan atacar tan fácilmente. Una de ellas es al menos en dispositivos iPhone, que ya los traen, los dispositivos de Apple. Apple desarrolló una característica llamada modo hermético, o en inglés lockdown mode, que es una de las herramientas que más ha demostrado que puede detener o frenar en un buen porcentaje un ataque de software espía, llámese como se llame, llámese Pegasus, llámese Fisher, llámese como se tenga que llamar. Puede evitar en gran medida una infección de software espía. Ya a nivel más general, pues siempre tener en cuenta manejar contraseñas fuertes, proteger tus cuentas de redes sociales, por ejemplo, también proteger tus cuentas de correos electrónicos, usar de alguna manera correcta, por así decirlo, el dispositivo. Vos lo decías, pues este software normalmente está enfocado en periodistas, en activistas. Entonces, una recomendación también es buscar, así como en la vida real, buscamos cómo separar la vida profesional de la vida personal, podamos también separar en el mundo digital nuestras dos vidas, tener un dispositivo para nuestra vida personal, o tipos de cuentas de redes sociales para vida personal, o donde estamos con nuestras personas más cercanas, con nuestros círculos más cercanos a nivel personal, y otro dispositivo donde podamos tener toda la información laboral, y es donde nos estemos comunicando en cuentas de redes sociales donde hagamos activismo, por ejemplo, en el caso de que hagamos activismo digital. Otras, por ejemplo, puede ser en reuniones, no llevar el dispositivo a una reunión, sino dejarlo en otro salón, por ejemplo, para evitar, en caso de que estemos infectados, que puedan seguir monitoreándonos. Y así más o menos. Gracias, Norman. Precisamente hablando del modo hermético, ¿no?, de Apple en iOS para combatir estos softwares espías, ¿qué tan efectivo ha demostrado que puede ser precisamente para combatir este tipo de ataques? ¿Ha habido como algunos resultados, algún seguimiento de la gente que ha utilizado este modo y que ha sido víctima de este ataque? Hasta donde se sabe, fíjate que sí, el modo hermético es el modo más seguro en dispositivos iPhone. Eso aclara, ¿verdad? Esto no va para dispositivos Android. En dispositivos iPhone, Apple lo desarrolló en conjunto con especialistas en ciberseguridad, obviamente para proteger los dispositivos, para proteger a la persona usuaria. Esto lo que hace es que va a bloquear diferentes características en el teléfono. Por ejemplo, que podamos recibir una llamada de persona desconocida de FaceTime, a través de FaceTime, o que podamos fácilmente abrir un enlace, o que nos manden un enlace a través de mensajes, que es una de las formas que ocupan para atacar y para infectar un teléfono, que fue de las primeras formas en que se descubrió que Pegasus está infectando, que era a través de ataques de ingeniería social, a través de enlaces que nos mandan
apelando a alguna urgencia o alguna necesidad nuestra. Obviamente para eso hay como una pequeña investigación de saber dónde ando o un pequeño monitoreo y luego puede pasar de que, por ejemplo, yo ando fuera del país y me caiga un mensaje de que me he quedado sin datos, estoy fuera del país, no estoy en mi casa, ando en la calle, me llega un mensaje que no tengo datos, yo doy clic a un enlace y ese enlace hace que se me descargue un software. Entonces, lo que hace el modo hermético en este caso, por ejemplo, es no compartir, analizar el enlace para revisar si tiene algún tipo de, si es un enlace real y en caso de que no lo sea, pues bloquearlo. Norman, en Android, entendiendo que, por ejemplo, nosotros estamos en Ecuador y la mayoría de dispositivos son Android más que Apple, ¿hay algún modo que uno pueda, digamos, como también tener como esta precaución o este bloqueo en cuanto a seguridad para evitar ser víctimas como lo que tiene Apple o no existe en Android? Sí existe en Android, bueno, de las medidas que te comentaba, ¿verdad? Utilizar contraseña segura, mantener siempre el dispositivo actualizado, eso es algo muy importante. Una de los vectores de ataques que se han documentado es a través de sistemas operativos no actualizados, que lograron infectar un dispositivo porque este dispositivo no tenía la última versión de Android o no tenía la última versión de iOS, por ejemplo. Mantener entonces el dispositivo actualizado es muy importante porque los especialistas, los desarrolladores de las plataformas de Android y de Apple detectan un sistema, detectan una falla y la parchan, le ponen como su parchecito de seguridad y publican una nueva versión para poder evitar que empresas como el grupo de NSO usen esa vulnerabilidad para poder infectar un dispositivo. Android también desde hace unos años ha empezado a mandar estas notificaciones, estas alertas como la de Apple. Entonces habría que estar pendiente en caso de, también de dispositivos Android, de las cuentas que tenemos configuradas con nuestros Android, de ver si estamos recibiendo estas notificaciones. Otra recomendación de seguridad es, por ejemplo, utilizar sistemas operativos Android seguros. Existen sistemas operativos Android como, por ejemplo, Grafeno OS, Calyx OS, Element y otra variedad de sistemas operativos que están enfocados en la privacidad y en la seguridad de sus usuarios. Entonces, ellos crean muchas características o han agregado características de seguridad a los sistemas operativos Android para hacerlo más difícil, que sea más complicado el que puedan ser infectados. Es importante tener en cuenta también que estos sistemas operativos que te mencionaba, como por ejemplo Element, Grafeno OS o Calyx OS, pueden ser instalados en una cierta cantidad de dispositivos. Para esto, pues, habría que hacer una pequeña investigación en Internet, buscar en los sitios web de estos software, de estos sistemas operativos, para ver si nuestro dispositivo, en caso de que queramos probarlo, si nuestro dispositivo cuenta está dentro de la lista del hardware permitido por estos sistemas operativos para poderlos instalar. Como te decía, estos sistemas operativos, en dependencia del fabricante del sistema, pues van desarrollando diferentes características que los hacen más seguros y menos propensos a un ataque. Tenés, por ejemplo, el caso de Grafeno OS, que hace un tiempo, pero tuvo que haber sido hace menos de 2 años, que se filtró una presentación de una empresa israelita llamada Cellebrite. Ellos desarrollan dispositivos de extracción para análisis forense de dispositivos, de extracción de datos para dispositivos celulares, que son ampliamente usados por instituciones policiales y de investigación policial de los estados a nivel mundial. Y esta compañía Cellebrite decía que los únicos sistemas operativos que aún no habían podido vulnerar eran dispositivos que tenían sistemas operativos Grafeno OS, por ejemplo. De que ellos estaban ahí todavía tratando de investigar cómo poder extraer información de Grafeno OS, pero que por el momento, hasta hace como un año, todavía no tenían la capacidad. Podían vulnerar el Android de Samsung y el de otros fabricantes, pero no el de Grafeno OS. Entonces, si estamos utilizando un dispositivo Android y según nuestro perfil, nuestro análisis de contexto que nos diga, bueno, yo soy, por ejemplo, no sé, soy una persona periodista que hace periodismo de investigación, estoy realizando muchas investigaciones contra gobiernos, contra estados, sobre corrupción o sobre narcotráfico. Entonces es muy importante que busque cómo protegerme y busque un sistema operativo que pueda garantizar la seguridad o que me pueda brindar mejores niveles de seguridad en mis dispositivos.
Norma, precisamente, digamos, es interesante entender cómo actúan estos software espías y sobre todo tal vez enfocándonos más a Pegasus porque es la alerta que tuvimos en Ecuador, ¿no? Y que justamente, como usted bien lo decía al inicio de esta entrevista, es un software de espionaje bastante sofisticado, incluso con el desarrollo del tema militar que entendemos cómo funciona y eso a nivel mundial. En ese sentido, usted decía también que pueden haber enlaces que nos llegan al teléfono, que son precisamente enlaces maliciosos y que a través de ahí puede haber una contaminación. ¿Es así como funcionan los softwares de espías? Es decir, aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas de Android o de Apple para poder incrustarse en nuestros teléfonos. Aprovechan la vulnerabilidad de los sistemas operativos. Eso es conocido, o al menos en el mundo de spyware, es conocido como un ataque una vulnerabilidad, perdón, de zero day click, de una vulnerabilidad de día cero, que es una vulnerabilidad que puede existir en cualquier programa. Puede existir en la aplicación de Zoom, puede existir en la aplicación de Teams, puede existir en la aplicación de WhatsApp, puede existir en el sistema operativo como tal. Es un error en el desarrollo porque recordemos que al final todos estos programas son hechos por personas. Entonces, no es 100% seguro que no va a tener ninguna falla. Siempre puede haber alguna falla de seguridad. Entonces, no estoy diciendo que en todos los programas lo hay, pero siempre existe esa ventana, esa posibilidad de que exista una vulnerabilidad. Entonces, estas vulnerabilidades de día cero, de clic día cero, lo que permiten es al atacante es que sin interacción del usuario, sin interacción de la persona dueña del dispositivo, poder aprovechar esta vulnerabilidad, este hoyito de seguridad, entrar al dispositivo e instalar el software que necesitan. Esa es una de las maneras que estabas mencionando, que hablábamos sobre la vulnerabilidad de los sistemas operativos. Y la otra es a través de los enlaces maliciosos, que ahí lo que hacen es aprovecharse de la persona dueña del teléfono, de la persona dueña del dispositivo, como te decía. Casos, por ejemplo, así de que andan fuera del país, personas que andan fuera del país, se le acabaron el plan de datos y entraron en un tema de urgencia porque puede ser que estaban en la calle, que necesitaban comunicarse con su redacción, necesitaban comunicarse con su equipo, porque si se quedaban sin datos, podía ser una alarma, una alerta, entonces necesitaba contactar a su equipo para decirle que estaba bien. Entonces daban clic al enlace de manera rápida, sin fijarse que el enlace podía ser un enlace malicioso que lo llevara a los servidores del atacante para poder instalar el software. Ahí ya apelaron a la voluntad o apelaron al sentimiento de la persona, no tanto fue el software, sino al de la persona, y a través de ahí lograron instalar el software. Esa es otra manera. En el tema de las vulnerabilidades de software también, si bien pueden existir estas vulnerabilidades, en algunos lugares pueden ser castigados. Por ejemplo, bueno, volviendo al caso de Pegasus, manteniendo en el caso de Pegasus, fue detectado en el 2019, 18, si recuerdo bien ahorita, que Meta, por ejemplo, que Pegasus a través de infectaba los teléfonos a través de una vulnerabilidad que tenía WhatsApp, la aplicación WhatsApp, al momento de recibir una llamada. Yo podía hacer una llamada, colgarla, y yo dejaba y en ese momento WhatsApp permitía una puerta donde yo podía venir a instalar un software en el dispositivo de la persona. Entonces no había necesidad ahí ni de responder la llamada, solamente con yo hacerte una llamada a vos, colgarla, ya me quedaba a mí la ventana abierta para yo poder instalar un software espía, en el caso de Pegasus, y poderlo meter en tu teléfono. Meta, en el 2000, cuando descubrió esto, empezó una demanda ante el grupo NSO, y logró ganar la demanda en Estados Unidos basándose en leyes de privacidad y en leyes de datos, de protección de datos de Estados Unidos. Logró ganarle esta demanda el año pasado, creo que fue que la ganó al grupo NSO, y pues se espera que este sea como que pues un hito, un avance en que sí se puede exigirle a estas empresas de desarrollo de software espía, es que se les puede exigir responsabilidad sobre los ataques que están realizando en cortes de países. Usted precisamente recordaba que este software, específicamente hablando de Pegasus, es adquirido por los distintos gobiernos o estados. Entonces, para ir entendiendo y aterrizando un poco, ¿cuál es el costo de estos software espías o tal vez de Pegasus? ¿Hay un estimado que se pueda conocer?
Podrá haber un estimado, o sea, un número real no hay, porque como esto solamente, este tipo de información solo lo manejan a través de gobierno, obviamente ningún gobierno jamás ha admitido el uso de estos software espías, al menos hasta donde yo tengo ahorita recuerdos. Es muy difícil poder estimar, pero se cree que puedan dar solo la instalación de la plataforma en $500,000 y que muy posiblemente puedan dar costando entre $30,000 y $100,000 cada infección de un dispositivo por un usuario. O sea, aparte de comprar toda la plataforma, toda la infraestructura, luego tenés que pagar por cada infección, una licencia por cada usuario que vas a infectar. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. Se entiende o hasta donde se logra asumir que hay que pagar por cada infección y este virus se aloja en una memoria del dispositivo que permite, perdón, que una vez apagado el teléfono tiene que volverse a ser infectado porque se limpia el virus una vez que el teléfono es apagado, que es una memoria volátil, se le llama. Entonces, por una segunda infección a la misma persona se entiende que se tiene que volver a apagar. Entonces, en el caso de una persona a la que le infectas 10 veces, por ejemplo, que se encontraron casos de personas que fueron infectados 30 veces. Entonces, si una licencia te va a costar, ponerle, no sé, $50,000, haciendo un estimado, ¿verdad? Asumiendo algo, pues imagínate cuánto podría costar, tomando en cuenta, bueno, ahorita en Ecuador se saben a 2 personas, en El Salvador se han sabido públicamente que hay fueron 37 dispositivos los infectados y así, entonces $50,000 o $30,000 o $100,000 por 30 personas, por 37, por 50 personas, es ir haciendo numeritos y eso es lo que se conoce versus más lo que se llega a desconocer. Claro. Norma, ¿y cómo se puede saber, digamos, hay manera, no lo sé, tal vez con la experiencia de El Salvador, pero cómo se puede saber si es que un gobierno está detrás del espionaje o si son otro tipo de grupos, por ejemplo, entendiendo ahora con los costos que más o menos el aproximado que usted hace, si son otro tipo de grupos que también tienen importante poder adquisitivo, por ejemplo, en el caso de grupos delincuenciales. Entonces, ¿hay manera de saber que un gobierno está detrás del espionaje o que son otros grupos como los grupos delincuenciales? Fíjate que hasta el momento no se ha podido determinar o tener prueba de evidencia técnica real, igual hasta donde tengo conocimiento, de que un gobierno esté detrás, pero siempre es importante tomar en cuenta las afirmaciones que el mismo presidente del grupo NSO ha dicho. Nosotros como grupo NSO, dicen ellos, no vendemos software espía a instituciones privadas. Vendemos única y exclusivamente a gobiernos. Nuestros tratos son únicos y exclusivos con gobiernos. Hasta el momento es lo único que se tiene. Claro, y ¿cuáles son los procesos, digamos, para que las personas puedan saber si han sido víctimas y sobre todo si es que esto puede servir para generar una denuncia? Pero entendiendo que si son los propios gobiernos quienes adquieren eso, ¿de qué serviría si son, digamos, como el máximo poder que tenemos en los países que estén detrás de esto y haya un resultado en el término legal, ¿no? Como te digo, ahí siempre va a depender mucho del tipo de gobierno que existe en un país. Puede haber que estemos en un gobierno en el que sí podamos exigirle a la institución, a las instituciones responsabilidad sobre el uso de este software espía y sobre espionaje a personas activistas o periodistas. ¿Cómo podemos ir viendo esto? Pues lo primero, como mencionaba vos, la alerta, estar pendiente, por ejemplo, si utilizamos dispositivos iPhone, de nuestra cuenta de iCloud para ver si recibimos algún mensaje que nuestro teléfono está siendo infectado. Puede ser también que si tenemos un perfil periodístico o de defensoría de derechos humanos, de activismo, podamos acercarnos a alguna organización que hacen este tipo de análisis forense para poder tener evidencia técnica de que nuestro dispositivo ha sido infectado. Esa sería como que la mayor evidencia. Una vez, por ejemplo, cuando recibimos el mensaje por sí solo no nos dice si sí o si no, porque el mensaje que se recibe de Apple dice usted pudo haber sido víctima de algún software espía, pero dice que pudo, no lo puede determinar al 100%, entonces por eso es importante que si recibimos esta alerta podamos acercarnos a alguna organización
por ejemplo, como te mencionaba, el MBT que fue desarrollado por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional o por Citizen Lab. Incluso también hay algunas organizaciones en Latinoamérica que realizan este trabajo, como por ejemplo Social en México y otras que están realizando este tipo de investigaciones en análisis forense para poder determinar que sí hay algún tipo de virus en el teléfono. Una vez que se tiene eso, pues se puede ver, pues, han habido casos en países donde, por ejemplo, las organizaciones buscan cómo entrelazar a todas estas personas, buscar cómo colaborar con todas estas personas que han sido infectadas para poder emitir una investigación, para poder hacer una publicación de una investigación técnica que demuestre que tantos dispositivos fueron infectados, la línea de tiempo fue esta, como ha estado públicamente en otras investigaciones en otros países que publican todo esto. Ahora, tantas personas, la forma de infección fue esta, la línea de tiempo fue esta, lo infectaron en tal día, tal hora, tal y tal y tal, el método de infección fue aquí, la vulnerabilidad fue esta, porque este dispositivo tenía esto, porque le dio clic aquí, o por tal software desactualizado, etcétera, y se presenta toda la evidencia técnica para poder decir, sí, aquí hubo una infección de un software espía. Norma, muchísimas gracias. Le agradezco por acompañarnos nuevamente ahora en esta entrevista ya grabada, pero sobre todo por explicarnos a veces de estos términos que son un poquito más técnicos y sobre todo de cómo estar alertas, porque ahí me gustaría pedirle si nos deja un mensaje final de cómo cuidarnos y sobre todo alertar de que si tal vez hay estos casos que han sido públicos, puede haber muchos más que no, y que no se han logrado detectar y que a veces pese a esta notificación no significa que recientemente hayan sufrido el ataque, ¿no? Entonces, si nos puede dejar un mensaje final, Norma, sobre todo de cómo estar alertas ante estas señales para cuidarnos en cuanto a ciberseguridad. Sí, como decíamos, ¿verdad? Primero es estar pendientes de iCloud o de Android en caso de que recibamos una alerta de que nuestro dispositivo ha sido infectado, poder ir a contactar a organizaciones que nos puedan apoyar a revisar o tener esta evidencia técnica en que realmente fuimos infectados o infectadas. Tener, como decía, nuestros dispositivos actualizados, siempre descargar la última actualización, no esperar y decir hasta dentro de 2 meses. Si cuento con un dispositivo que ya no permite actualizaciones, buscar la manera, hacer el esfuerzo de ir cambiando ese dispositivo para tener un dispositivo que sí me permite instalar actualizaciones, manejar contraseñas fuertes en iPhone, por ejemplo, poder activar el modo hermético según el tipo de perfil, el tipo de trabajo que realice. Si voy a tener una reunión muy sensible donde voy a enviar información, donde voy a hablar información sensible, no tener el dispositivo conmigo en el salón donde voy a tener la reunión. Si voy a intercambiar información, utilizar medios de comunicaciones cifrado, por ejemplo, no utilizar aplicaciones que no me permitan seguridad o que no me permitan algún tipo de cifrado. Y si, por ejemplo, voy a compartir esta información con alguien dentro de mi misma ciudad y es información muy sensible y quiero evitar que pueda ser interceptada, pues tal vez mejor llevársela personalmente. Si tengo la posibilidad de llevársela en persona, mejor llevársela en persona en un dispositivo y entregársela. Así evito transmitir por un medio como Internet que puede llegar a ser vulnerable. Mantener comunicaciones seguras también, utilizar canales de comunicaciones cifrados. Se recomienda, por ejemplo, mucho el uso de algo llamado VPN o redes privadas virtuales para poderme comunicar de manera segura a través de Internet, medios de mensajería cifrada, también aplicaciones como por ejemplo Signal, incluso el mismo WhatsApp que también protege a través del cifrado. También el utilizar medios de comunicación de correo electrónico seguros que sean cifrados 100%, no utilizar por ejemplo mensajes SMS, no hacer llamadas llamadas a través de la red telefónica normal que también pueden ser interceptadas. Son algunas de las medidas que podemos utilizar para ir elevando nuestras medidas de seguridad. Norma, nuevamente le agradezco y por compartirnos también sus conocimientos, explicarnos también cómo funcionan estos software espías y sobre todo por darnos estas recomendaciones para cuidarnos. Muchas gracias y espero contar con usted en una próxima.